Buenas tardes, amada iglesia. Es un gusto poder compartir este tiempo tan especial con cada uno de ustedes. Especial por tres motivos. En primer lugar, porque hoy domingo celebramos el Día de la Madre. Así que le deseo muy feliz Día de la Madre a todas las mamás. Después les voy a leer un versículo. En segundo lugar, porque es el Día del Señor. Vamos a participar de estos símbolos, vamos a hacer memoria del Señor. Y en tercer lugar, vamos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra que transforma las vidas. Así que bueno, quería leerles un versículo a todas las mamás para que estuve buscando una palabra con la cual asociar a las mamás, asociar o identificar. Y la palabra que me venía a la mente es amor. Las mamás sienten mucho amor por cada uno de sus hijos. Y venía un versículo a mi mente, un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13. Desde el versículo 4 dice así: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y son características de las mamás, ¿no? Todas estas palabras que hablan de la mamá. Entonces, mi deseo es que hayan tenido un feliz día y que puedan disfrutar este tiempo especial. En segundo lugar, vamos a pasar a la Cena del Señor. La Cena del Señor, este es un tiempo especial porque el Señor Jesús nos mandó a que hagamos memoria, a que recordemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Nosotros somos muy frágiles de memoria y nos olvidamos. Por eso es necesario que domingo tras domingo nosotros nos juntemos para hacer memoria del Señor. Y venía un pasaje a mi mente que se encuentra en Lucas, capítulo 7, versículo 18. Del 18 al 23 vamos a leer. Y dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Hasta aquí nomás la lectura. Y me llamaba la atención la pregunta que Juan le manda a hacer al Señor Jesús. Le manda a preguntar si Él era el Mesías. Juan era el Bautista. Cuando Jesús se acerca de lejos, Él lo ve venir y les dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente eso, sino que cuando se levanta del agua el Señor Jesús, se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces me llama la atención la pregunta de Juan, pero era que Juan no la estaba pasando bien. Juan estaba encarcelado. Juan estaba pasando por muchas pruebas, un tiempo muy difícil. Entonces eso me hacía pensar en nosotros, que muchas veces también cuando pasamos prueba tras pruebas, dificultad tras dificultad, vienen las dudas y vienen las preguntas. A Juan lo invadieron las dudas y lo invadieron las preguntas, igual que a nosotros cuando vienen tantas cosas difíciles de vivir. Por eso es que Juan le mandaba a preguntar. Pero qué bueno es cuando viene la respuesta del Señor.
Cuando viene la respuesta de Jesús, trae alivio a nuestras vidas, trae gozo, trae paz. Y seguramente cuando los discípulos de Juan llegaron a Juan y le comentaron las cosas que Jesús le había mandado a decir, en el corazón de Juan hubo paz. Porque Juan conocía las Escrituras y sabía las profecías. Y el Señor Jesús le dice esta profecía, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Mis queridos, Juan se habrá sentido en paz después que escuchó esta respuesta del Señor Jesús. Y esto me hacía pensar a nosotros que estamos rodeando esta mesa, que estamos por participar de estos símbolos, en la condición que nosotros nos encontrábamos antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros estábamos ciegos porque no podíamos ver, teníamos una venda en nuestra vista que no podíamos ver claramente, pero un día nos resplandeció la luz de Cristo. Y esa luz admirable, poderosa, nos hizo ver claramente. También estábamos cojos porque dice que estábamos al costado del camino sin poder andar, pero un día aparece Cristo, endereza nuestros tobillos, nos pone en el camino y nos dice, vayan por esta senda. En tercer lugar, estábamos leprosos, estábamos inmundos, estábamos sucios por el pecado, por la inmundicia del pecado. Pero Cristo, la sangre preciosa de Cristo nos limpió de todo pecado. En cuarto lugar, estábamos sordos, porque muchas veces trataron de hablarnos de Cristo y nosotros no queríamos oír, no podíamos oír. Pero un día nuestros oídos fueron destapados. Un día nuestros oídos fueron destapados y pudimos escuchar el precioso mensaje de salvación. Y por medio de nuestros oídos pudimos creer, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y en quinto lugar, estábamos muertos. Pero Cristo nos dio vida. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. La paga del pecado, dice otro versículo, que es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Estamos muertos y por medio de Cristo vimos la vida. Y no solamente termina ahí el versículo, sino que dice que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y gracias a Dios que un día nosotros, siendo pobres, se nos anunció el Evangelio. Qué maravilloso día, qué día especial fue ese día, que pudimos entender, que pudimos pasar de muerte a vida, que pudimos escuchar ese mensaje de salvación, comprenderlo, aceptarlo, vivirlo. Mis queridos, estábamos en una condición que no podíamos estar en este lugar, pero Dios, el Señor Jesús, cambió esa condición y hoy estamos aquí para poder participar de estos símbolos. Qué privilegiados que somos. Este pan que simboliza el cuerpo del Señor, este vino que simboliza la sangre preciosa del Señor. Que podamos participar de ellos pensando en eso, lo que éramos, la obra que Cristo hizo en nuestra vida, cómo nos transformó. Vamos a orar y después participamos. Amado Dios, muchísimas gracias te damos por tu presencia en cada uno de los lugares, porque tú estás en todo lugar. Gracias Dios porque nos mandaste al Señor Jesús para que pudiéramos ver, para que por Él pudiéramos andar, para que por Él pudiéramos ser limpios, para que pudiéramos escuchar, para que pudiéramos vivir esta vida abundante que en Cristo tenemos. Padre Dios, nosotros te alabamos y te bendecimos. Pedimos que bendigas este pan que simboliza el cuerpo del Señor Jesús. Te rogamos que bendigas esta copa que simboliza la sangre del Señor Jesús derramada por cada uno de nosotros. Bendícelas, bendícenos a cada uno de nosotros también. Te alabamos y te bendecimos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que podamos participar de esto en este momento.
inmerecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor, soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás.
Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Qué lindo poder saludarles después de tantos años. Si bien nos hemos visto ahí con algunas de las familias amadas, creo y sacando la cuenta que la última vez que di un mensaje ahí en la iglesia fue cuando tenía 25 o 26 años, un día miércoles. Así que han pasado ya 25 años y si está sacando las cuentas sabe que tengo 50. Así que la vida ha pasado muy rápido, pero quiero agradecerles profundamente a la familia también, Monese, y a la familia Gramelino, personas que amo con todo mi corazón y que mi familia también agradece por el tiempo también de inversión en mi juventud y el cariño, la hospitalidad. Guardo tantos hermosos recuerdos que en la vida de este viajero, junto a mi esposa por el mundo, quizás 20 años fuera de nuestra casa, de nuestro país, me he llevado en la valija, siempre digo, las cosas importantes de la vida, son las que personas como ustedes, la congregación en la cual están y están sirviendo, ha sido un impacto para mí en mi juventud. Así que de esas cosas siempre el Espíritu nos recuerda y siempre son añoradas. Así que en este día especial también me dirijo a ustedes agradeciéndoles una vez más profundamente por este privilegio que me dan de ministrar la palabra de Dios y también decirles feliz día a las mamis ahí, a todas las madres hermosas, a todas aquellas mujeres que tienen el privilegio sublime de llenar la tierra, de procrear, de dar a luz, de tener esa intimidad con un hijo en el vientre por 9 meses. Solo ustedes saben de esto. Eso es realmente una bendición y se es Día de la Madre todos los días. Así que somos agradecidos por las mamis también que invirtieron en nuestras vidas, que nos supieron esperar, que nos añoraron, que lloraron, pero también que oraron por nosotros. Así que sea este un día precioso para ustedes, un día que lo puedan disfrutar con el alma. Así que agradecemos al Señor por cada mamá y sobre todo por cada mamá cristiana, ¿no? Que ha también con mucho esfuerzo en un mundo loco invertido en la vida de sus hijos con consejos bíblicos y poniendo todo el amor del Señor. Así que vamos a esto, vamos a orar y vamos a ir a la palabra de Dios. Sé que este mensaje no solo va a la iglesia, sino también lo ven otras personas. Así que vamos a pedirle al Señor su dirección y sobre todo que Él nos hable, que Él transforme nuestras vidas, porque otra cosa no podemos esperar al rodear el libro de Dios, que Dios transforme nuestras vidas. Así que oremos. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad preciosa de poder rodear el libro de Dios. Señor, somos seres pecadores, somos personas con mucha necesidad y pedimos que por la obra de tu Espíritu, Señor, tú nos hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera hablar de una mujer en especial hoy. Quizás va a ser una contradicción, pero me gustaría, buscando el tema, ¿no? Y buscando que el Señor me guiara en los pensamientos, vino a la memoria mi propia madre. Y déjame que te escriba algo que pensando en ustedes hice para mí. Y lo he hecho justamente en esta mañana. Recordar a mi madre, que vive, que tiene 82 años, va a cumplir 83 ahora en diciembre. Pero ella me recuerda que son las heridas, la diferencia que hay en heridas que hieren y en heridas que sanan. Una guerrera, una mujer que se convirtió después que yo al Señor, pero una mujer que ha aprendido mucho. Y me gustaba pensar que en uno de esos viajes de visita a Argentina que yo hacía, en una de esas tantas conversaciones que había tenido con mi madre, hay una de ellas que me marcó profundamente. Y esto escribía en esta mañana pensando en ella, pero pensando en cada uno de ustedes. Déjame que te lo diga de esta manera, ¿no? Quizás no en tono de poesía, pero sí pensando en cada palabra corta para no hacerlo muy largo. Pero ponía esto: verano argentino, mucho calor, patio de casa humilde, techo de chapa para cubrirnos del sol. Parrilla cerca, parra que atajaba bastante el resplandor del sol, verano caliente, mesa vieja que guarda en silencio de conversaciones de muchas generaciones, de los días felices y los días donde no hubo azúcar, por no decir
días amargos. El mate presente como elemento de comunión infaltable. El pan, la tostada, la galletita que se pone seca porque hace varios días que está fuera del frasco. Dos protagonistas, mamá y yo. Y una historia de heridas profundas que solo la gracia de Dios puede sanar. En esta conversación de tú a tú con mamá, conocí a una de las mujeres más increíbles de mi vida después de mi esposa, hablándome de cosas que había vivido en el peregrinaje de su vida, cosas que un adolescente hoy quizás se le haría difícil superar o soportar. De pronto en esa conversación se hacía silencio y queriendo yo saber más de la historia que me contaba acerca de mis abuelos y su relación con ella, de sus vivencias, le hacía una nueva pregunta. Y tomando aire, esta viejita arrancaba con un mate de por medio, mostrándome sus heridas y sanándolas en la vejez, porque de una cosa que me di cuenta, que en esa conversación estaba sanando sus heridas frente a su hijo. Muchas veces decimos, quien se siente herido hiere. ¿Cuántas veces te ha pasado? Hieres a otros porque estás herido. Ella me enseñó que sus heridas me sanaban. En esa conversación había riqueza, porque no había odio, no había amargura, solo amor. El amor que ella había encontrado a los pies de Jesús. Y quizás el tema que hoy viene a mi mente está ahí en Lucas capítulo 7, versículo 36, rápidamente, hasta el versículo 49. Dice el versículo 36 ahí en Lucas 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y besaba, dice, y lo enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, y quiero que te quedes con esa palabra, es una palabra muy despectiva, pero dice, si fuera profeta, conocería bien qué clase de mujer es esta a la que él le toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, y tienes que entender ahí Jesús como el omnisciente, el que sabe todas las cosas, porque siempre dice, y ellos cavilaban en su corazón a través de los debates, de los relatos que cuentan los evangelistas acerca del Señor y los enfrentamientos, el Señor y los milagros. Vamos a ver que siempre personas cavilaban en sus corazones y el Señor respondía a lo que ellos cavilaban, no a lo que ellos verbalizaban. Y interesante pensar la presencia del Señor a través de los evangelios. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Interesante, él responde a los pensamientos en la mente de Simón. Y le dijo, di maestro. Había una reverencia, había también una admiración por ese maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El Señor va a enseñar a través de esta parábola una gran enseñanza para los presentes, para él, y te voy a explicar para los presentes, porque esa mesa de negocios, esa mesa de cosas importantes, también había gente alrededor que estaba escuchando. Era un mensaje para él y para ella. Dice, el uno debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Volvió a recoger ahí, como decimos, en la mano aquel pensamiento. Si supiera
¿quién es esta? El Señor le trae a la memoria. Esto habrá sido un impacto en la vida del fariseo Simón. Porque le dice, ¿ves esta mujer? Entré a su casa y no me diste agua para mis pies. Entré en tu casa y no me diste, dice, agua para tus pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me higienizaste, no fuiste un buen hospedador, un buen anfitrión, pero esta lo ha hecho con su propia vida. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero fíjate la reacción aquí. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este? Otra vez, peyorativamente, el este y el esta. Parece que es la línea de pensamiento en este relato. Que también perdonas pecados. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y buscando ponerle un título en la introducción que les hacía, escribiéndola quizás pensando en ustedes, para mí, pero para ustedes, pensaba en un título, quizás podría ser Una mujer pecadora, quizás Un perdón inesperado sería otro buen título para este mensaje, o quizás uno más arriesgado, si me lo permiten, Adorando como la prostituta. Porque el este y el esta radica en la mujer pecadora, y el este radica en que un hombre que se dice ser profeta o maestro no se da cuenta que esta, peyorativamente. Pero pensé que un buen título para este mensaje sería Heridas profundas. Así que podemos ver a través de este texto bíblico tres pasos importantes, solamente tres pasos importantes para sanar tus heridas profundas. Tres pasos importantes para sanar tus heridas profundas. El primer paso es traer el peso de nuestra vergüenza. El segundo paso que vamos a hacer juntos es no tomar en cuenta los prejuicios de nuestro entorno. Y tercer paso que tenemos para sanar nuestras heridas profundas es abrazar el perdón de Cristo que lo sana todo. Así que vamos a hacer una pequeña introducción también. ¿Dónde estamos sentados? Uno de los fariseos, dice la Escritura, que ruega al Señor, dice, que comience con él. Ahora, los invitados que están en estos lugares, cuando hablamos de cómo están sentados, podemos pensar también en piernas cruzadas, ¿no? Una mesa baja con piernas cruzadas, como los orientales modernos, o quizás sentados en una silla, pero lo que vemos aquí es quizás están sentados a la vieja usanza romana, ¿no? El hecho de que la cabeza o la mano puesta para sostener, mejor dicho, la mano para sostener la cabeza y el cuerpo, y las piernas tiradas hacia atrás, porque también entendemos que era una cuestión de higiene, ¿no? Así como se sentaron quizás los discípulos mismo en la última cena con el Señor. Mientras, vamos a decir, lo que podemos ver también alrededor, que había personas ahí, y esto era una costumbre, ¿no? Porque había personas que también tenían quizás bancos o banquetas o sillas alrededor, que era lo que hacía esto. Él era una persona importante, no este fariseo, pero tenía al personaje importante del momento, al hombre famoso. Entonces siempre se juntaban en esa mesa para discutir asuntos, ¿no? De negocios, era parte de la vivencia, pero también había otros que interesados también llegaban sin ser invitados. No era una falta de respeto, pero era una costumbre. Pintando este escenario, vemos ahí uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ahora, el primer texto, y a mí lo que me interesa aquí, es el primer proceso que vamos a ver entre esta mujer pecadora, esta, como dice Simón, y este fariseo, que no era nada humilde,
vamos a ver cómo esta mujer trae el peso de su vergüenza a los pies del Señor. Y podemos ver cómo la describe la Escritura, ¿no? Era una pecadora. Al saber, dice, que Jesús estaba, dice, sentado en la mesa de la casa del fariseo. Ahora, ¿te puedes imaginar? Hay algunas cosas importantes para ver aquí, que una mujer pecadora, que a los ojos de los hombres era prostituta, es llamada, ella misma toma la decisión de ir a la casa de un fariseo. Parecía una cosa imposible. ¿Qué le atrajo a esta mujer? Vamos rápidamente, pero vemos que mucho amor mostrado, donde hay mucho pecado que ha sido perdonado, lo podemos ver en esta mesa. No se da el nombre de la mujer, solo que es un personaje, una mujer pecadora. Esta pobre pecadora tenía motivos muy diferentes a los del fariseo. Hay una gran diferencia entre los motivos del fariseo, y lo vamos a ver, y los motivos de esta mujer. Cuando hablamos de esta mujer, lo hablamos de esta manera, lo que era peyorativamente para la sociedad en ese momento. Los milagros habían disparado la fama del Señor Jesucristo, y lo podemos saber, lo vemos en versículos anteriores. Quizás cuando vamos hacia atrás, vemos cómo el Señor, cuando comienza sus viajes, vemos ahí, por ejemplo, y todos ahí en el capítulo, si ven capítulo 4, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras y las gracias que hacía, dice, que salían de su boca, y decían todo, ¿este no es el hijo de José? O sea, la fama del Señor iba avanzando. Vamos a ver sobre la enfermedad también. También salían demonios, dice ahí en el capítulo también 4 en adelante, versículo 41, demonios dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Si avanzamos capítulo 5, dice que viendo Simón, cuando el Señor hace la pesca milagrosa, viendo Simón, dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Versículo 15, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, si vas más adelante, cuando el Señor sana a un paralítico, dice en el versículo 26, ahí en el mismo capítulo 5, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y podemos ir avanzando también hacia adelante, que también el Señor producía controversias, porque en el capítulo 6 dice ahí que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí cómo podrían hacer para ir contra Jesús. Si vas al versículo 19, dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Esto era una revolución social, que Jesucristo estuviera en la ciudad. Era una revolución porque ahí llegó el Señor Jesucristo. Y cuando sana al siervo, dice aquí, en cuanto al siervo del centurión, en el versículo 9, y al oír esto Jesús se maravilló de él y viéndose dijo a la gente que le seguía, dice, os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Versículo más adelante, 19, dice, y les envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La pregunta de Juan, él lo confirma y llegamos a este capítulo. Llegamos a este capítulo sabiendo en el versículo 17, en el capítulo 7, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de Jerusalén. Esta mujer había escuchado, esta mujer había experimentado en la vida de otros quizás los milagros del Señor. Su fama había golpeado su corazón. Quizás en los comentarios había escuchado la ternura de él con los niños. Había escuchado el valor que él le daba a la mujer. Había escuchado también cómo él reprendía a los demonios. Cómo él resucitaba a alguien que estaba muerto. Esto había llegado a su corazón y se habría preguntado, ¿por qué él no me puede perdonar a mí? Entonces se mete literalmente en la casa del fariseo sin ser invitada. Y vamos a ver en este primer proceso o paso para sanar quizás heridas profundas en nuestra vida, es traer el peso de nuestra vergüenza. Y vemos algunas características, déjame que te diga algunas características de esta mujer. Ella mostró su humildad primeramente y su dolor según Dios.
procede de parte de un sentimiento de culpa, de su propia culpa e indignidad excesiva, dice alguien. Su humildad, en otras palabras, estaba estrechamente relacionada con su dolor profundo y piadoso. Es un acto de piedad lo que hace ella. Su conducta, en segundo lugar, en la habitación de invitados, quizás por atrás, que nadie la veía para pasar desapercibido porque toda la concentración y la atención estaba en esa mesa de negocios. El famoso fariseo, el famoso personaje que se había extendido por Judea y todo Jerusalén, estaban en la mesa. Ahí también ella mostró su gratitud y su afecto. Eran lágrimas de afecto, pero no menos que de dolor. Tercero, ella vino con el propósito expreso de ungirlo, vino con algo en mente. No fue algo que le salió en el momento. Ella venía atrapada por el Señor Jesucristo. No solo reconoció sus obligaciones personales de arrepentimiento, sino reconoció y honró al ungido de Dios. Su profunda humildad, en cuarto lugar, podemos ver, se puso a los pies de Jesús. ¿Recuerdan esta escena? María, la hermana de Marta, se sentó a sus pies, lo que podría significar un estado de calma, serenidad y compostura en la mente. Pero esta mujer se puso en pie. Ahora, una mujer pecadora en pie de una picadora de carne, que eran los fariseos. Imagínate esto. Imagínate esto. Y dice, ella permaneció como una sirvienta esperando que se le diera el lugar, lista para poner en práctica lo que había diseñado para su honor, lo que tenía pensado. Estaba buscando la oportunidad. Y como dice alguien, observa la santa vergüenza de esta mujer, trayendo su vergüenza delante del Señor. Ese es el proceso que quizás hablamos aquí también para sanar nuestras heridas profundas. Ella se paró a los pies de Jesús, pero detrás de él, dice la Escritura. Tal era la belleza de su santidad. Ahora, yo les dije que quizá un título era Adorando como la prostituta. No había belleza en los pecados que ella había cometido. Había belleza en la moral que ella estaba manifestando. Tal es la gloria de la majestad del Hijo de Dios, que tuvo miedo de mirarlo a la cara, por eso se puso atrás. Su sincero dolor, ella estaba detrás de él llorando. Quería tocarle, quería estar. Y se puso de pie llorando y lavó los pies. No emitió palabra. Fue derecho a los pies del Señor. No fue una ráfaga repentina, sino un flujo continuo. Lo venía procesando. Me imagino el clima, la emoción de estar ahí y de lanzarse a los pies del Señor. Te pido que te lances. Solo Él puede curar tus heridas. Amado hermano y amada hermana, trae tu vergüenza a los pies del Señor. Dice ahí, no le importaban las cosas del mundo a esta mujer. La caja de ungüento precioso era de poco valor. Quien había encontrado la perla de gran precio estaba frente a Cristo. Él es precioso, dice la Escritura, para nosotros. Su gratitud y alegría, todo su dolor estaba mezclado con amor y agradecimiento. Sus lágrimas eran lágrimas de gozo por el pecado perdonado, así como el dolor también por el pecado cometido. Amigos, pasos importantes para sanar las heridas profundas. Primero, como lo veíamos, es traer este peso de vergüenza delante del Señor. Pero segundo, es no tomar en cuenta los prejuicios en torno o a nuestro entorno. Muchas veces el entorno nos acusa una y otra vez y nos impide ser libres. Solo Cristo te puede hacer libre. Fíjate el versículo bíblico cuando dice ahí en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase. Ahora interesante, cómo el fariseo sabía quién. Sabía el nombre de quién era la persona y qué clase, cuál era la actividad. Ahí habla de un conocimiento relacional, dicen algunos autores. O sea, que no solo que este fariseo era hipócrita, sino también que era inmoral. No porque la mujer llega porque Jesús le atrae, pero aún más uno ve
el desprejuicio de esta mujer cuando ve al Señor Jesucristo, porque quizás estos hombres religiosos, que eran sepulcros blanqueados, dice el Señor, lindos por fuera pero podridos por dentro, conocían a la mujer y la mujer los conocía a ellos. Es un interesante esta expresión, ¿quién y qué clase es la que le toca? Esto también asevera también su relación, no solo de conocimiento, quizás una relación física que habían tenido. A veces uno piensa en el feminismo y el machismo, no son más que dos corrientes de pensamiento viciada de inmoralidad. Ninguna sirve para nada. Ninguna sirve para nada. Cuántas muchas veces de parte de un lado y del otro, simplemente lo que hay es inmoralidad. Si quieres darle lugar a una mujer, toma el ejemplo del Señor. Porque fueron las mujeres que acompañaron al Señor. Y fue el Señor que dio también órdenes de cómo cuidar a su madre y a las mujeres que le siguieron. Fue frente a la cruz que se paró y consoló a las mujeres, porque fueron las mujeres que también consolaron al Señor, que estuvieron cerca. Hermoso testimonio. Amados míos, no tomar en cuenta los prejuicios de nuestro entorno es un gran desafío para estos días. Vamos a ver este fariseo, Simón, entre otros, deseaba algo más perfectamente acerca de él. Y vamos a ver esto. Él quería algo más. Probablemente cuando Simón invitó a nuestro Salvador a cenar, hubo muchos que se preguntaron ¿por qué? ¿Por qué invita a Jesús? Simón quizás era un tipo con un buen carácter, quizás porque la gente parece que entró con libertad a su casa. Evidentemente, dice alguien, era superficial, pero se emocionaba fácilmente y también, dice alguien, se olvidaba fácilmente. Y me encanta esta expresión. Era una pizarra en la que se podía escribir lo que se podía también borrar fácilmente. Todo el mundo corría tras el Salvador y Simón era uno de esos hombres que le gustaba cazar leones y hacer desfilar en su casa a los grandes personajes, ¿no? Muchas veces cuando tenemos una persona de renombre, a veces conozco esto, ¿no? Personas dicen, tuvimos a tal y tal persona, ¿no? Pero don Pedro, don Juan, el pobre, el pecador, jamás entrarán en esa casa. Porque no es tanto el personaje en cuestión el que está invitado, sino el corte que me da a mí tener a un personaje importante. Es más una cuestión de orgullo que una cuestión de gratitud. Por lo tanto, él parecía que protegiendo a Cristo, aún si lo hizo con cautela, él profesaba ser un amable animador. Y aquí una exclamación que va a cambiar el sentido de todo lo que estamos diciendo. Una mujer que era pecadora. Su vida exterior había sido mala, pero había una mujer dentro de la mujer, un alma escondida dentro de ese cuerpo que necesitaba a gritos al Salvador. Cristo, como el Mesías, no solo vio a la mujer, sino también al hombre. Al hombre vio la superficialidad y la debilidad. Y luego le predica un breve mensaje dándole una parábola, diciéndole, tú nunca me amarás como esta mujer, porque tiene demasiados prejuicios. Dice, pero él responde al pensamiento de Simón. Y dice de esta manera, cuando hablamos de pasos o procesos de cómo sanar las heridas profundas de nuestras vidas, vimos la importancia, como decíamos, de traer delante del trono de Dios todo el peso de nuestra vergüenza. En segundo lugar, no tomar en cuenta los prejuicios de nuestro entorno. Pero tercero, fíjate lo que dice el Señor aquí terminando en el último versículo. Pero Él le dijo a la mujer, fíjate lo que dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esa era la palabra que necesitas. Ve en paz. Nadie te condena. ¿Recuerdas a otra mujer pecadora donde la ley con todos sus recursos y todos aquellos fariseos estaban preparadas para apedrear a aquella mujer pecadora? Las piedras, los corazones rugían
para apedrear, listos para matar a esa mujer. Y el Señor dijo estas suaves palabras: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo puedo escuchar las piedras caer. Tac, tac. Las piedras, las manos abrirse. No había cualidad moral ni capacidad moral para sostener las piedras en las manos. Mujer, ¿quién te condena? Ve y no peques más. ¿Sabes? El quid de la cuestión, el clímax en esa escena, es que el Señor tomó cada piedra que caía en el suelo de estos hipócritas fariseos, de este entorno prejuicioso, y los llevó a la cruz llena de piedras. Las piedras que tú y yo merecíamos, porque Él dice que cargó nuestra vergüenza. Trae tu vergüenza al Señor. No te importes con los prejuicios de la gente alrededor, pero abraza lo que dice el Señor en este versículo. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y este es un día de salvación. El amor del Señor se ha manifestado. La mujer necesitaba ser salva, pero necesitaba paz en el corazón. Déjame terminar con esto. Recuerdo en el 2003, habiendo llegado a una conferencia aquí, mi hija tenía 3 meses, Argentina, veníamos de Portugal en los años que estábamos viviendo allí. A los 100 kilómetros de haber hecho desde mi casa, donde estábamos parando, hasta Palabra de Vida, aquí en Monte, en esa conferencia misionera que nos esperaban. Mi hija tenía 3 meses, mi hermano me había prestado el coche, a los pocos kilómetros parando justamente en una misión que tiene a la iglesia a 100 kilómetros, en San Antonio de Areco, recibo la noticia que mi hermano se había chocado con su moto tras un camión y estaba padeciendo, muriéndose en el hospital en terapia intensiva. Pasamos días durísimos, meses. Mi hermano tuvo más de 10 operaciones a lo largo de la vida. Estuve en terapia intensiva una y otra vez. ¿Viste cuando te dicen hay que esperar 48, 72 horas? Hubo un mes en terapia intensiva. Hubo 6 meses para volver a caminar, 1 año para recuperarse y operaciones posteriores después de los años. Un fierro que era el mismo manubrio había entrado por adelante, había salido por detrás de su ano. Ellos decían, es una herida fea. Y hablaba con cardiólogos, con cirujanos. Todos ellos decían, es una herida fea, es una herida sucia. No podemos dar ninguna probabilidad de vida. A los 15 días se complicó y tomó una infección generalizada y tuvieron que hacer el peritoneo, abrirle todo el periné para poder salvarlo. Seguíamos luchando. ¿Sabes? Todo pasó. Todo pasó. Ahí en el Salmo 68 me acuerdo una de las noches con mi hermano haciendo el devocional que tocaba en este Salmo, Salmo 68, 19, dice así, me quedé dormido en su cama y le pregunté, ¿estás preparado? Y me dice, ¿para quedarme o para irme? Eran días duros, mi hermano es un muchacho joven, pero no quería verle partir. Nosotros les decimos de sobrenombres tigre, y la verdad que fue un tigre en su fe. Recuerdo en ese primer día de terapia intensiva, me mandé por terapia, pasé los controles, estaba todo entubado, llegué a sus oídos, le dije, Jehová es tu pastor. Y en una de las manos que la tenía más o menos bien, tenía todo el rostro partido, se le había abierto la pelvis casi 12 centímetros. Era una cosa de loco cuando una mujer lleva 4 centímetros en su parto, su brazo partido, hecho añicos. Recuerdo después de unos días leerle este versículo, bendito el Señor, Salmo 68, 19, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dice, bendito el Señor que carga mi fardo. Amigos míos, pasaron los días terminando. Y recuerdo que un enfermero llegaba a casa después de que mi hermano salió de todo ese cuadro trágico. Mi hermano tenía una herida húmeda, muy profunda, y venía un enfermero todos los días. Recuerdo que salía a aquella consulta 5 pesos,
porque sabíamos que le teníamos que dar 5 pesos cada día por mucho tiempo. Vino a casa, tomaba la pelvis de mi hermano al costado, donde se une la pelvis con la pierna, porque la pierna estaba abierta. Él ponía azúcar todos los días. Y para mí fue un shock. Me decía, ¿cómo azúcar en una herida tan profunda? Y él me explicó, el enfermero, son heridas húmedas y deben cerrar capa a capa. ¿Sabes? Fue una gran lección. Las heridas húmedas son heridas profundas. Eso fue lo que vi en la mesa de mi madre. Que un día ella también, teniendo heridas profundas, trajo su vergüenza delante del Señor. Teniendo heridas profundas, quizá ocasionadas por otros, por sus propios padres, porque vio cosas que no debería ver. Tampoco se dejó llevar por el entorno, sino que abrazó por la fe el amor del Señor. Tu fe te ha salvado. El azúcar, el amor de Dios que ha venido a nosotros, nos ha hecho libre y puede sanar heridas profundas, capa a capa. Llevan tiempo, pero el amor del Señor te pone paz. Y yo vi a aquella mujer con la cual empecé mi madre, donde no había rencor. Quedaban las marcas como quedó en el cuerpo de mi hermano. 2 labios que se cerraron, de adentro hacia afuera, que llevó tiempo, pero que era la marca de la gracia de Dios, de que Cristo vino al mundo para sanar, que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si estás ahí, quiero decirte esto, quizás tu propio deber es que no condenes a los que están equivocados. Nadie te condena, el Señor no te condena. Ten fe para desterrar quizás las apariencias que todavía se acechan. No es con apariencias que se salva el hombre, es con sinceridad, de corazón abierto. Te pido ahí mismo que muestres tus heridas, porque si hoy de una cosa sabemos, es que hay heridas profundas que solo Jesús puede salvar por la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado, porque Él carga nuestra vergüenza sobre el madero y nadie más puede tirarnos piedras. Trae tu vergüenza al Señor en este día de las madres. No solo trae tu vergüenza, no te preocupes por el entorno del prejuicio que te acusa, sino abraza el amor del Señor y dile ahí, Jesús, querido Jesús, confieso que tengo heridas profundas, que hiero porque me han herido, pero entiendo que la sangre preciosa de Cristo limpia y cura mis heridas. Te doy mi vida, Señor, en este día. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. Entra en mi corazón, transforma mi vida. Quiero irme en paz de saber que mi fe puesta en el autor y consumador de la fe, en aquel que resucitó de entre los muertos, me puede dar vida y vida eterna. Dame esa vida, Señor. Quiero irme en paz. Gracias, Señor, por salvarme. Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Y gracias por darme este tiempo. Recuerda, heridas profundas solo las puede sanar el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Y a las mamis, un feliz día de las madres.